Buen día, estudiantes. Vamos a revisar un ejercicio de empuje en superficies planas sumergidas. Bien, se trata de una superficie plana que tiene una inclinación y que está sumergida. El ejercicio dice como sigue. En el esquema se muestra una superficie sumergida de interés, la cual consiste en la cara de una cortina de una presa de almacenamiento de agua del lado del embalse. Los datos a considerar son los siguientes. El ancho de la cortina es 10 metros, la profundidad desde la superficie libre del agua hasta el lecho del embalse es de 8 metros y la inclinación de la superficie sumergida es de 60 grados. Lo que hay que calcular es el empuje hidrostático que se ejerce en el área de interés, el cual lo vamos a representar de esta manera, E mayúscula subíndice H. Bien, tenemos aquí el esquema que representa este problema. Vemos aquí el corte de una cortina. Del lado izquierdo está el embalse y localizamos lo que es la superficie libre del agua, que la representamos también de esta manera. Por tanto, la superficie que está sumergida de toda esta cara de la cortina de la presa, únicamente lo que está sumergido es de este punto hacia abajo. Por tanto, nosotros hacemos una proyección de esta área y la veríamos como un rectángulo. No están los dibujos a escala, por cierto. Bien, enseguida vamos a identificar los conceptos que vamos a calcular en este esquema. Tenemos aquí que en donde se intersecta lo que es la superficie libre del agua con la superficie de la cortina de la presa, ahí va a ser el origen de nuestro sistema de referencia, que en este caso es un eje que llamamos Y, cuyo lado positivo es hacia abajo, y a partir de este origen vamos a medir nosotros coordenadas. En este caso, la coordenada que nos permite localizar lo que es el centroide de área de la superficie, que la vemos proyectada acá, es este punto rojo que a su vez se corresponde con este. Y a ese le corresponde, por tanto, esta coordenada que denominamos Y sub G para hacer referencia que es al centroide del área. A una distancia adicional llamada excentricidad, a partir de la coordenada del centroide, tenemos también otra coordenada que va desde el origen hasta el punto donde se aplica la resultante o llamada empuje hidrostático. Esa coordenada se denomina Y sub P, que quiere decir coordenada hasta el centro de presión. Bien, la profundidad del embalse, como vimos en el dato, va de la superficie libre del agua hasta el lecho o fondo del embalse y es de 8 metros. Para ambientarnos un poco más en la resolución de este problema, bueno, al centroide del área le denominamos G mayúscula y las coordenadas que corresponden para localizar dicho centroide les llamamos X y Y testadas, que vemos aquí en el esquema. Recordando también que la Y testada en un momento dado, como lo mencionamos arriba, se puede intercambiar por Y sub G. Cualquiera de las dos es una notación habitual. Bien, algo que debemos entender también en esta área que estamos proyectando es que la suma de las coordenadas Y testada o lo que es lo mismo, coordenadas al centroide de el área más la excentricidad nos da como resultado lo que es la coordenada al centro de presión. El centro de presión es este punto azul que estamos representando en azul y a su vez identificándolo con la letra P mayúscula. Geométricamente, la suma de estas dos coordenadas nos da, por tanto, esta Y sub P. En fórmula lo tenemos representado aquí, recordando que E es la excentricidad. Bien, las fórmulas que vamos a utilizar, pues las encontramos en tablas de ingeniería. Una de ellas es la fórmula para calcular la excentricidad y la otra es la fórmula de la presión. Si de la fórmula de la presión nosotros despejamos la fuerza, vemos que es la presión por el área. Pero en este caso la presión que vamos a utilizar es la presión hidrostática, por eso lo representamos de esta manera, como vemos aquí enseguida.
Además, la fuerza que estamos buscando es precisamente el empuje hidrostático, por lo que esta expresión realmente la tenemos que representar de esta manera. Además, la presión hidrostática, pues como la hemos trabajado antes, se corresponde con esta igualdad de peso específico por una profundidad hasta un punto de interés, y si la sustituimos aquí, nos queda esta expresión. Eh, para encontrar el empuje hidrostático, la profundidad H no puede ser cualquiera, sino que debe de ser precisamente lo que es la profundidad que representamos como H testada o H sub G. Por lo tanto, esta expresión va a quedar de esta manera y es la fórmula para calcular el empuje hidrostático. Ahora bien, si consultamos nuevamente nuestro esquema, vemos que hay una correspondencia entre los valores de las coordenadas que están representadas o medidas en el eje Y con lo que son las profundidades. De tal suerte que si nosotros vemos este esquema, vemos que todas las coordenadas Y se van a relacionar con las profundidades a través de esta relación. Si nosotros vemos, por ejemplo, aquí que hay un ángulo teta, que es este ángulo, por cierto, es el mismo que tenemos acá. Son opuestos por el vértice y pues en consecuencia son iguales. Si definimos la función seno para este ángulo, será el cateto opuesto, h entre la hipotenusa que es y. Y esta fórmula, pues también la podemos representar, digamos, en de estas maneras para poder encontrar fácilmente la relación entre las coordenadas verticales y las que corren a lo largo del eje de las 10. Ahora bien, en el caso de nuestra superficie sumergida, nosotros pues ya conocemos en sí el ancho de la cortina, que es un dato que menciona el texto que es de 10 metros. Nos falta conocer lo que sería la altura total de nuestra área sumergida. Para eso, pues nos auxiliamos de esta relación, como habíamos mencionado, y pues la tenemos aquí. Para esto, entonces, la profundidad de la superficie libre hasta el lecho del embalse es de 8 metros, lo vamos a dividir entre el seno de la inclinación de la superficie, que es 60 grados, hacemos las operaciones respectivas y encontramos que esta altura de nuestra superficie sumergida es de 9.24 metros. Una vez que ya tenemos la altura y que recordamos que tiene 10 metros de ancho, bueno, en consecuencia, por inspección vemos aquí que el centroide de esta área será la mitad de esta altura. Y la otra coordenada, la coordenada horizontal que nos ubica el centroide, pues será la mitad de 10 metros, adelantando un poco los cálculos. Ahora bien, el área de esta superficie que está sumergida será, por tanto, los 10 metros por 9.24, y eso nos da un área de este valor, 92.4 metros cuadrados. Y como habíamos anticipado, entonces, la coordenada al centroide de área, pues es dividiendo esta altura entre 2 para obtener esta que tenemos aquí. Hacemos la operación y la encontramos. Una vez que la encontramos, pues vamos a utilizarla. O bueno, aquí primero que nada tenemos en el esquema, ahora sí, ya las coordenadas que nos permiten ubicar al centroide del área sumergida. Y ahora, ya con eso podemos calcular, por ejemplo, el momento de segundo orden o de inercia de esta área sumergida. Para eso habíamos mencionado anteriormente que usamos esta fórmula, la base que son 10 metros de ancho. Recuerden que en nuestra escala el dibujo, por la altura al cubo. La altura quedamos que son 9.24 metros, esta, y eso lo multiplicamos al cubo, lo dividimos entre 2 y hacemos las operaciones y encontramos este valor de momento de segundo orden para esta área sumergida de este valor en metros cuartos. Ahora bien, para el cálculo de la excentricidad, nuevamente, pues alimentamos el valor del momento de segundo orden, lo vamos a dividir entre la coordenada hasta el centroide del área y por el valor del área. Hacemos las operaciones y encontramos este valor de excentricidad, la cual
la estaremos sumando precisamente a la coordenada del centroide para obtener la coordenada hasta el centro de presión, que sería en este caso de 6.16 metros. Ahora bien, para terminar con este ejercicio, tenemos que calcular el valor del empuje hidrostático. Este va a estar actuando en dirección normal, es decir, formando 90 grados, con la dirección de la superficie sumergida. Y va a estar ubicado, es decir, este empuje hidrostático va a estar siendo aplicado en la coordenada que llamamos Y sub P o coordenada al centro de presión, que ya hemos encontrado acá en la parte de arriba. Ahora bien, para encontrar el empuje hidrostático, como habíamos obtenido la fórmula, multiplicamos el peso específico por la profundidad hasta el centro del área y por el área. El peso específico son 9.810 newton por cada metro cúbico. La profundidad, como vemos aquí, es decir, si hay 8 metros de profundidad hasta el punto más bajo de nuestra superficie sumergida, la mitad de esa profundidad será 4 metros, que es lo que corresponde en profundidad al centroide del área. Eso es lo que se está utilizando aquí. Y el área es de 92.4 metros cuadrados, que también ya se había calculado haciendo las operaciones respectivas. Nos resulta un empuje hidrostático de 3.625.776 newtons. Haciendo equivalencias, también lo podemos representar en kilogramos fuerza y en toneladas fuerza. Recordando que aquí de estas, las únicas que son del sistema internacional son las unidades de fuerza expresadas en newton. Y bueno, pues nada más como recordatorio, el empuje hidrostático está ubicado en esta coordenada que se llama coordenada al centro de presión. Por lo pronto es el fin de este ejercicio. Gracias por su atención. Hasta pronto.